2021, en el año del centenario del Partido Comunista Chino, el presidente de la República, Xi Jinping, describió su visión del sueño chino. Alcanzaremos el objetivo de construir un gran país socialista moderno en todos y cada uno de los sentidos. Y cumpliremos el sueño chino de rejuvenecimiento nacional. El hecho de que China y Xi Jinping estén hablando del sueño de China nos recuerda que las grandes potencias mundiales necesitan tener este tipo de discursos, de la misma manera que Estados Unidos necesita su sueño estadounidense. Para hacer realidad ese sueño chino y lograr el gran rejuvenecimiento. Los líderes chinos creen que deben tener el ejército más poderoso del mundo. Un país fuerte debe tener un ejército fuerte, porque solo así se podrá garantizar la seguridad total de toda la nación. El Partido Comunista se ha dado cuenta de la verdad irrefutable que yace en la construcción de sus propias Fuerzas Armadas populares. El poder militar de China ha ido creciendo a una velocidad increíble en los últimos 20 años. Si hablamos de influencia, sabemos que China quiere ser la potencia dominante de Asia. Así que el objetivo de esa nación es convertirse en un ejército que esté a la altura de los ejércitos más grandes del mundo para 2035. La competencia por la influencia es global, y a lo largo de una trayectoria de varias décadas impulsada por la planificación, el dinero y el pragmatismo. China está construyendo un ejército que sentará las bases del siglo XXI, como Estados Unidos lo hizo en el XX. Para encontrar la razón más interesante respecto al crecimiento de China y lo que lo impulsó, no hace falta mirar hacia atrás 30, 40 o 50 años, ya que la mayoría de los cambios ha ocurrido en los últimos 25 años. Hace 25 años, la economía china era más pequeña que la economía de Francia. Representaba el 3% del PIB mundial. Tenía un ejército que difícilmente podría haberse considerado como tal, y una marina que no podía adentrarse en el mar. Hasta la segunda mitad de la década de 1990, el presupuesto de defensa chino era insignificante. En ciertos momentos era menor a $15.000 millones, y el ejército tenía 2,5 millones de soldados. Pero hoy en día, China cuenta con el segundo o el tercer ejército más poderoso de todo el planeta. Y esto se debe en gran parte y como siempre a la inversión de una gran suma de dinero. Gracias al aumento del 740% en el gasto militar y del enfoque de la élite, China ha construido uno de los ejércitos más formidables que el mundo haya visto. Los gastos en el sector de defensa del gobierno chino se han multiplicado por 12, desde el 2000. Aunque el presupuesto militar de Estados Unidos es casi 4 veces mayor que el de China, eso no significa que el ejército estadounidense sea 4 veces más poderoso. Y eso es porque tienen objetivos diferentes. Estados Unidos está tratando de proyectar poder en todo el mundo, lo cual es muy costoso. En las últimas 2 décadas, Estados Unidos gastó enormes cantidades de dinero en la guerra global contra el terrorismo que tuvo lugar en Oriente Medio. Mientras tanto, y por supuesto, China redujo el costo de construcción de su defensa y cuenta con una mano de obra más barata. Ese presupuesto de los Estados Unidos es utilizado para que dicha nación actúe como la principal defensora global del orden liberal internacional. Por otro lado, el presupuesto más pequeño con el que cuenta China se concentra principalmente en una sola región. Estados Unidos tiene cientos de bases en el extranjero, mientras que China tiene solo una, por lo que está promoviendo su poderío militar a nivel regional. Y esa es una forma en la que puede superar a Estados Unidos. He sido muy directo y honesto con el presidente Putin. Vamos a imponer las sanciones económicas más severas que jamás se hayan visto. Cuando Estados Unidos se distrae en otra parte, ya sea con el problema de Ucrania ahora, o con la guerra anterior contra el terrorismo que duró 2 décadas, Estados Unidos no puede competir con China.
Países como Estados Unidos, el Reino Unido, varios países europeos y Australia pasan por alto la comprensión de la cultura estratégica de China. Y lamentablemente no quisimos aceptar el hecho de que mientras comerciábamos con China, China crecía militarmente. Para entender la magnitud de la determinación de China en lograr sus objetivos nacionales, basta con ver la iniciativa de la Franja y la Ruta, el plan de infraestructura global de $1 millón de billones de China, pieza central de la política exterior del presidente Xi Jinping. La iniciativa es uno de los grandes planes económicos chinos para establecer su poder e influencia en el mundo. Estados Unidos podría haber hecho 10 de esas, pero eligió pelear en Afganistán. Y mientras Estados Unidos y la Unión Europea están ocupados vigilando al mundo, China se ha enfocado en construir infraestructura y ha aplicado el mismo enfoque minucioso a las Fuerzas Armadas. Los chinos fueron extremadamente pragmáticos al decidir cómo hacer para igualar sus capacidades militares y aumentarlas, de modo que pudieran desafiar el fuerte dominio estadounidense. Y lo hicieron, básicamente, con armas que son mucho más baratas de producir que las cosas que pueden destruir. Por supuesto, hay ciertas pequeñas áreas en las que China está más avanzada. Y en estas áreas están incluidos los misiles hipersónicos. Vimos un evento muy significativo que consistía en la prueba de un sistema de armas hipersónicas, lo cual es muy preocupante. Creo que vi que algunos periódicos usaron el término momento Sputnik. Lo que Estados Unidos está queriendo decir es que esos misiles hipersónicos podrían cambiar el panorama mundial. Hoy en día, China está invirtiendo muy fuertemente en misiles hipersónicos, sobre todo para mostrarle al resto del mundo que es capaz de desarrollar tecnología militar de punta. Por su nombre, la gente se enfoca en lo hipersónico y en lo rápidos que son. Pero en realidad, el mayor problema cuando se trata de defensas es que los misiles pueden volar muy bajo, debido a la forma circular de la Tierra, ya que un sistema de radar no los verá hasta casi el último minuto, y eso hace que sean difíciles de interceptar. El hecho de que China esté más avanzada que Estados Unidos en el sentido estratégico más amplio genera mucho nerviosismo acerca de cómo este se está quedando tecnológicamente atrás. China mostró un gran despliegue en un desfile de 2019, mientras que se espera que Estados Unidos tenga una primera batería de misiles similares para probar en 2023, lo cual evidencia la existencia de la clara ventaja que tiene el gobierno chino por sobre el estadounidense en este aspecto. Mientras Estados Unidos está detrás de China en cuanto a tecnología hipersónica, China está cerrando rápidamente la brecha de las diferencias de las fuerzas navales. En 2015, China publicó un informe sobre la estrategia militar de la nación, en el que sus élites declararon que el país necesita ir más allá de la vieja mentalidad tradicional basada en el poder que reside en el control de territorios. Los estadounidenses son conscientes de que los chinos están ganando gradualmente la carrera armamentista y que China está construyendo más barcos que ellos. Los estadounidenses han estado perdiendo su fabricación por generaciones. El mejor ejemplo es la construcción de barcos. Hoy en día, China es el país con la mayor industria de construcción naval comercial del mundo. China básicamente construye el 40% de los barcos del mundo. Y Estados Unidos y sus aliados europeos construyen alrededor del 1%. Esto le permite a China producir barcos a un ritmo extraordinario, para adelantarse o igualar a Estados Unidos tan rápidamente como quieran. En tiempos de guerra, esas ventajas determinaron la capacidad de Estados Unidos para ganar la Primera y Segunda Guerra Mundial junto a los aliados. Operando día y noche en un programa de producción en masa de 24 horas. Estados Unidos le está dando alas a la flota de barcos de guerra más grande que el mundo haya visto jamás. Hoy en día, muchos analistas creen que China ya tiene todo lo necesario para poder ganar un conflicto a corto plazo, en la primera cadena de islas, la cual es una línea imaginaria que parte desde el sur de Japón y atraviesa Taiwán y llega hasta Filipinas y el mar de China Meridional. Además de contar con una armada de última generación y misiles hipersónicos, China podría tener ventaja en lo que respecta a cómo se libran las guerras en el siglo XXI. Uno de los aspectos más preocupantes del tema del desarrollo chino ha sido la guerra cibernética.
Hasta donde sabemos, el gobierno chino tiene las fuerzas cibernéticas más grandes de todo el mundo. Es importante que podamos reconocer que los chinos comenzaron a priorizar la guerra cibernética y la guerra de información en general a principios de la década de 1990. Ellos entendieron que la clave de la ventaja que tenía Estados Unidos era la de poseer información, y que para ganarle era necesario destruir esa ventaja estadounidense. China ha podido acelerar el progreso de sus programas de desarrollo armamentista al obtener acceso a la inteligencia sobre los sistemas de armas estadounidenses. En cuanto a la cibernética, nadie sabe con certeza qué puede hacer el otro hasta que entra en acción. Y una vez que se ha usado, hay que enfocarse en desarrollar otra cosa porque lo anterior se podría hackear. La cibernética nos hace pensar en inteligencia artificial de inmediato. Y Vladimir Putin mismo fue quien célebremente dijo que quien gane esa competencia, gobernará el mundo. Al desarrollarse la inteligencia artificial, esta puede ayudar o reemplazar a los sistemas de armas. Todo este énfasis en la guerra cibernética y la inteligencia artificial nos dice cuán relevantes siguen siendo los escritos del autor Sun Tzu, más precisamente su libro El arte de la guerra, en el que se abordan diversos conceptos como disrupción, engaño, el conocimiento de tu enemigo y la victoria sin luchar, los cuales siguen siendo importantes. En última instancia, el poder de China depende de cuánta influencia tengan su ejército y su economía. Pero aún queda una pregunta. ¿Qué es lo que realmente quieren tanto China como Xi Jinping? Las relaciones entre Estados Unidos y China se basan en nuestra comprensión del problema de Taiwán. Estados Unidos está manteniendo a la séptima flota y a otras fuerzas militares en la zona para preservar el statu quo. Xi Jinping ha decidido que no le gusta esa independencia perpetua y de facto que tiene Taiwán, por lo que quiere empezar a poner la situación con Taiwán sobre el tapete. El Partido Comunista primero quería hacer eso mediante una reunificación pacífica, con estrechos lazos económicos y culturales que convencerían a los taiwaneses de ser voluntariamente parte de la RPC. Pero eso no ocurrió. Según una última encuesta, solo el 6% de los taiwaneses quiere ser parte de la RPC. Por eso en China continental se dice que si esto no puede resolverse pacíficamente, la ley nacional china dice que es hora de hacerlo por la fuerza. La relación comercial cruzada que existe entre ambas naciones es una especie de condición estable, que persiste en medio de una situación completamente inestable. La unificación es la pieza final de todo este rompecabezas para la República Popular China. Claramente, la RPC está tratando de intimidar tanto a Taiwán como a Estados Unidos, así como también a los demás países de esta región. Existe una creencia muy popular que dice que en los próximos 20 o 30 años, China tendrá un ejército tan poderoso que podrá apoderarse de Taiwán muy fácilmente. Esta sigue siendo una situación inconclusa porque, independientemente del poder de China y del hecho de que existe una enorme brecha militar entre China y Taiwán, hoy en día a China le resulta muy difícil pisar terreno taiwanés. Y esto se debe a la compleja geografía urbana con la que cuenta Taiwán, ya que Taiwán tiene realmente muy pocos puntos de entrada a lo largo de toda su costa. Además, Taiwán podría movilizar una gran cantidad de reservas militares y a toda su población en caso de una invasión. Por eso, más allá del poder que tiene China, Taiwán podría convertirse en su Vietnam.